grupo etario. Si usted sabe cómo se desarrolla un niño, ¿sí? Ustedes van a tener herramientas necesarias para poder desenvolverse, para poder desarrollar un entrenamiento, una clase, un plan de entrenamiento con lo que ustedes vayan a dirigir. Entonces vamos a ir a la clase de hoy. Bueno, aquí tenemos los programas de enseñanza, el tema de hoy, los programas de enseñanza. Dice, para el desarrollo de cualquier proceso de formación deportiva, deporte educativo o competitivo, es necesario que los diferentes responsables de la actividad deportiva realicen una continua toma de decisiones en cuanto a la determinación de objetivos, contenidos y medios necesarios para su consecución. Según veremos, la elaboración de una programación atendiendo a lo expuesto por proteger. Bueno, analizar el contexto, los destinatarios y definir resultados que se deseen conseguir. Elegir los instrumentos más idóneos y el material y recursos apropiados. Fijar un orden, ¿sí?, o secuencia en la ejecución de las acciones. Controlar y analizar los resultados. Orientar todo proceso de enseñanza facilita la labor del técnico deportivo, pero que al mismo tiempo es elemento flexible capaz de adaptarse en función de la realidad. Los programas de enseñanza. Estos son programas que son creados para la enseñanza, ¿sí?, de la iniciación deportiva, ¿sí? Pero ahora lo que está diciendo aquí, que para el desarrollo de cualquier proceso de información deportiva, los diferentes responsables de la actividad deportiva realicen una continua toma de decisiones. Esto tiene que decir que tiene que ir preparándose, ¿sí? Tiene que ir preparándose y ir tomando continuas decisiones. Como dice más adelante, que es flexible, no es rígida, ¿sí? Que como usted, si usted crea un programa de enseñanza, puede cambiar en el transcurso del tiempo, ¿sí? En la segunda diapositiva dice analizar contextos de los destinatarios y definir los resultados que se desean conseguir. ¿Para qué grupo etario usted está creando ese programa de enseñanza? ¿Sí? Analizar el contexto, qué va a enseñar, para qué grupo etario está dirigido, ¿sí? Y los resultados que usted quiere obtener en ese programa de enseñanza, en lo que va a enseñar. Dice, elegir los instrumentos más idóneos, el material y recursos más apropiados. Si usted va a enseñar fútbol, usted tiene que elegir los instrumentos más idóneos, qué decir lo que usted va a utilizar en el fútbol, qué decir las cualidades que usted va a desarrollar en el fútbol, ¿sí?, las capacidades que más utiliza en el fútbol, ¿sí? Si va a enseñar básquet, el básquet, entonces usted tiene que tener claro de los materiales y los recursos más apropiados, ¿sí? Los materiales, los instrumentos, los implementos que usted va a utilizar, ¿sí? Dice, fijar un orden, una secuencia en la ejecución de las acciones. Tiene que tener un orden, ¿sí? ¿Qué día, cómo, cuándo, en qué escenario, dónde va a dar las clases y todo eso, dónde va a
a poner en práctica este programa de enseñanza. Dice, controlar y analizar los resultados. Una vez terminado todo el proceso, usted tiene que controlar y analizar los resultados que obtuvo. ¿Para qué? Para que en un futuro le ayuden a seguir creando estos planes de enseñanza. Dice, orientar todo proceso de enseñanza y facilita la labor del técnico deportivo, pero que al mismo tiempo es un elemento flexible capaz de adaptarse a una función de la realidad, ¿sí? De la realidad que estamos viviendo. Cuando se vino la pandemia, ¿sí? Ese proceso de enseñanza y aprendizaje que llevaban los clubes se llevó hasta la casa. Ellos tenían que entrenar dentro de su hogar, ¿sí? Le mandaban planes de entrenamiento que ellos tenían que llevar a cabo. Entonces, se tuvo que adaptar a la función, a la realidad. Era la realidad que estábamos viviendo todo el planeta, ¿sí? Era la realidad que se estaba dando. Entonces, los deportistas, entonces los técnicos, tuvieron que adaptar a esa realidad. Dice, interpretación y diseño de programaciones. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar previamente planificado. No se puede hacer nada empíricamente. ¿Sí? Tiene que estar todo planificado. Este término se utiliza a veces de forma indistinta al de programación, pero implica un nivel más global en la toma de decisiones, en la que se determinan las finalidades que tiene una etapa de formación deportiva. Sí, la finalidad que ustedes obtienen en esa etapa de formación. Entonces, ya tenemos claro y hemos hablado que hasta los 12, 13 años es la etapa de iniciación de los menores, no de iniciación de los menores, ¿sí? En una planificación se especifican los objetivos, contenidos generales, se definen las estrategias para conseguirlo y se establecen los mecanismos para evaluar las consecuencias de los objetivos y realizar adaptaciones que fuesen necesarias. Como lo decían antes, en esa planificación todos deben ir todos los objetivos generales, los objetivos específicos, ¿sí? Los contenidos, lo que usted va a realizar, se definen en las estrategias, los métodos que usted va a utilizar, ¿sí? Para conseguir lo que usted ha establecido, o sea, los objetivos que usted ha establecido, ¿sí? Los mecanismos para evaluar. También usted tiene que tener claro que tiene que tener la evaluación. El control también van aquí en la planificación, ¿sí? Para usted, en la consecución de los objetivos y realizar adaptaciones si fuese necesaria. Una vez que usted está analizando los resultados, usted va a ver si está por el buen camino o está por el mal camino. Entonces, si usted ve que puede adaptar algo o que puede quitar algo, usted lo va a hacer porque está haciendo una evaluación constante del programa, ¿sí? De la planificación que usted ha realizado. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿O voy muy rápido o qué? Demasiado rápido. Ya. A ver, ¿dónde no entendió Yucha? ¿Qué no entendió? Del principio se iba rapidísimo. A ver. Aquí de un programa de enseñanza, ¿no? Dice, para el desarrollo de cualquier proceso de información deportiva, deporte educativo competitivo, es necesario que los diferentes responsables de la actividad deportiva realicen continua toma de decisiones en cuanto a la determinación de objetivos, contenidos y medios necesarios para su consecución. Según veremos, la elaboración de un programa atendido a los expuestos por este señor que está aquí. Esto quiere decir que para el desarrollo de cualquier proceso de formación deportiva, esto quiere decir para cualquier programa que usted vaya a crear o vaya a querer ejecutar, ¿sí? Usted tiene que estar siempre reuniéndose con, no puede ser usted sola, ¿sí? Tiene que tener un equipo para poder llevar a cabo, ¿sí? Esa toma de decisiones. Porque tiene que tener objetivos y los contenidos en los cuales usted va a desarrollar con el grupo etario que usted vaya o quiera trabajar, ¿sí? Ahora dice, analizar el contexto, estas son herramientas, dice, herramientas que usted escritor dice las herramientas que él cree que son las que se puede utilizar, dice, analizar el contexto, los destinatarios y definir resultados que se desean conseguir. Entonces, analizar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de cuál es el programa de enseñanza que usted quiera realizar, ¿sí? Los destinatarios, a qué grupo etario va dirigido y definir los resultados que se desean conseguir. ¿Cuál es el resultado que usted desea conseguir por medio de este plan de enseñanza?
si quiere que los niños salgan pateando, si quiere que los niños salgan corriendo, si quiere que los niños salgan, ¿qué será? Dando un pase, que los niños tengan los fundamentos necesarios del fútbol, o del básquet, o del vóley, o del atletismo, el cual desea la disciplina que usted escoja, ¿sí? Dice, elegir los instrumentos más idóneos y el material y recursos más apropiados. Esto quiere decir que usted tiene que tener claro qué disciplina usted va a enseñar para así usted tener cómo escoger, ¿sí? Cómo escoger esa gama de implementos, de materiales y de recursos. Puede ser recurso material o puede ser recurso humano. Usted sabe que los recursos humanos son importantes para un programa de enseñanza, ¿sí? ¿Cómo qué recursos humanos? ¿Cuántos niños va usted a tener en el programa de enseñanza? ¿Sí? Y depende de eso, usted va a decir, a ver, yo voy a tener 50 niños. ¿Cuántos profesores, cuántos entrenadores son necesarios para poder alcanzar los objetivos? ¿Sí? Para poder alcanzar los objetivos planteados a este grupo etario. Entonces usted va a decir, yo necesito para 50 niños, a ver, 10 niños por cada profesor. Bueno, necesito 5. No está, esta no es la realidad, no cuento con este dinero, la cuota que se va a pedir es baja, o el curso va a ser gratuito, no tenemos personas que nos apoyen. Entonces, ¿qué vamos a actuar? Mi persona y 2 más, 3 entrenadores, ¿sí? Entonces, esos son los materiales y los recursos, más que todos los recursos, además de los recursos materiales, también los recursos humanos, ¿sí? Fijar un orden y una secuencia en la ejecución de las acciones. Tener claro qué usted va a hacer. Eso tiene que tener un orden, una secuencia. ¿Qué secuencia tiene que tener? Seguir, una secuencia, sí, avanzar en secuencia en las acciones que usted va a realizar en el curso o en el programa que usted ha creado y puesto en ejecución. Controlar y analizar los resultados. Controlar. ¿Qué quiere decir? Controlar. Controlar, eso quiere decir que en el proceso que usted está aplicando o se está desarrollando este programa, ahí usted debe controlar, ¿sí? ¿Controlar qué? Controlar la disciplina, controlar la entrada, controlar la salida, controlar los profesores, controlar los que están asistiendo, ¿sí? Eso usted va a controlar. Y por medio de esto, usted va después a determinar los resultados. Analizar los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en este programa de enseñanza? Dice, orientar todo proceso de enseñanza y facilita la labor del técnico deportivo. Orientar, ¿qué es orientar? Dirigir. Facilita la labor del técnico deportivo, pero que al mismo tiempo es un elemento flexible capaz de adaptarse en función de la realidad. Como le decía, los técnicos tuvieron que adaptarse a la realidad del COVID-19 y los deportistas también se tuvieron que adaptar. También la población se tuvo que adaptar a ver fútbol desde su casa cuando ya se comenzó a jugar. O vóley, o básquet, todos los deportes que se empezaron a desarrollar ya a jugar, la población tuvo que adaptarse a verlos desde su casa. Interpretación y diseño de programaciones. Todo proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar previamente planificado. Todo en la vida tiene que planificarse y no más la planificación de un programa de enseñanza, sino un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Que es el que lleva todo entrenador, en este caso el que va a llevar el que va a crear, el técnico deportivo que va a crear un plan de enseñanza, ¿sí? Este término se utiliza a veces de forma indistinta al de programación, pero implica un nivel más global en la toma de decisiones en la que se determina las finalidades que tiene una etapa de formación deportiva. En una planificación se especifican los objetivos y contenidos generales. Se definen las estrategias para guiarlos, para conseguirlos, y se establecen mecanismos para evaluar consecuencias de los objetivos a realizar las adaptaciones que fuesen necesarias. Esto ya lo vimos al principio. Lo mismo, hay objetivos generales, objetivos específicos, el método que usted va a utilizar para conseguir, ¿sí? Establecer los mecanismos para evaluar. También tiene que tener mecanismos para evaluar, para controlar la consecución de los objetivos, ¿sí?
cómo se van dando los objetivos y realizar adaptaciones que si fuesen necesarias. Si en esa evaluación usted ve que necesita cambio, lo puede, se los puede colocar o los puede usted ejecutar, porque la planificación es flexible. Toda planificación tiene que ser flexible o debería ser flexible. La planificación se concreta en programas deportivos específicos y esto a su vez en proyectos elaborados por cada técnico deportivo, ¿sí? La planificación se concreta en cada programa deportivo específico. Si usted va a enseñar fútbol, una planificación de fútbol. Si usted va a enseñar básquet, una planificación de básquet, ¿sí? En cada programa específico, ¿sí? O a su vez proyectos elaborados por cada técnico deportivo. Pueden ser proyectos que cada técnico deportivo los puede elaborar, así como nosotros vamos a elaborar un proyecto. El proyecto deportivo es el nivel más concreto de programación desarrollado y que se hace en función a las características específicas del grupo, clase y las condiciones que se tienen para su desarrollo. Esto está hablando aquí de iniciación, ¿sí? Un proyecto que usted tenga de cualquier deporte, de cualquier disciplina, dice que esto es más específico, ¿sí? Los proyectos. Aquí está una planificación donde dice en función de los contenidos, la programación puede ser especializada. Aquí están los programas técnico-táctico, físico-psicológico. Acá tienen en función del tiempo, globalizado, de larga duración, media duración, corta duración. Y ahí podemos ver. Todo este tema, todas estas diapositivas están en el aula virtual. Dice principios y funciones. La programación es un proceso de selección y estructuración de todos los aspectos que se componen, ¿sí? La programación, una planificación, ¿sí? Tiene objetivos, contenidos, actividades, estrategias, metodológicas, temporalización y evaluación. Los pasos que vimos en antes. Es dinámica, abierta y flexible. No es cerrada, no es rígida, es dinámica, se puede mover, ¿sí? Cuando está dinámico se puede mover. Toda programación debe permitir una constante revisión, ¿sí? Un control y adaptación. Como ya hablábamos antes, y adaptación. Si se puede adaptar a la realidad de sus componentes en base a las necesidades reales del deportista y del contexto que se lleva a cabo. Estos son los principios y funciones. Las utilidades de la programación. Aquí está. Sistematizar y planificar el proceso formativo que va a permitir eliminar el azar y la improvisación. ¿Sí ven? En una programación, eliminado entrar al azar o improvisar. Todo tiene que ser planificado. Evitar la pérdida de tiempo. Cuando usted planifica, no pierde tiempo. Va a lo que está planificado, ¿sí? A lo que ya está previamente planificado. Porque se planifica antes de, no después de. Dice, ordenar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ordenar. Ya sabemos lo que es ordenar. Adaptar el trabajo a las características, adaptar el trabajo a las características del deportista y del contexto. ¿Sí? Si el deportista, nosotros, los programas de enseñanza trabajan, depende al deportista, no al entrenador. ¿Sí? Asegurar la coherencia en las actuaciones del profesor con sus jugadores y entre lo programado por el técnico y lo planificado por la institución y el club. Tienen que tener coherencia lo que dice el proyecto, lo que ha planificado el profesor y lo que va a ejecutar con los deportistas o con el grupo que se vaya a dirigir. ¿Sí? Que tiene que tener una coherencia. Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación del trabajo del programa ejecutado. Esto tiene que tener una gama de elementos para el análisis, ¿sí? La revisión y todo lo que está ya aquí expuesto. Servir como elemento de reflexión y autoevaluación para el propio técnico deportivo. Una programación debe servir
como elemento de reflexión. Si está haciendo algo mal, reflexionar. Y autoevaluación. Autoevaluarse si está bien lo que está haciendo, el método que está aplicando, el proceso que está llevando a cabo, es de buena calidad o qué falta, pero tiene que ser una autoevaluación. Entonces, evaluarse el director mismo, el técnico mismo. Informar a padres, jugadores, instituciones sobre qué se va a hacer, cómo se va a trabajar y evaluar. Esto siempre la información es importante, porque si está trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes, tiene que aplicarle y decirle a los padres lo que se va a hacer. Si usted va a hacer un encuentro de fútbol, va a hacer un encuentro o un tope, o va a hacer una carrera, o va a hacer un campeonato, todo lo tiene que informarle a los padres, ¿sí? Porque está trabajando con personas menores que son de iniciación o ya juveniles o prejuveniles que también están todavía al cuidado de los padres, ¿sí? Y a las instituciones, porque sabemos que también hay diferentes menores, diferentes prejuveniles que están en Federación Esmeralda, es decir, Federación Ecuador, pero ellos también tienen que darle a conocer a la institución de estudia o trabaja, donde estudian más, es decir, Tanguila, diga. Era, profe, por lo que era como pedirle una autorización o anticiparle sobre qué se va a llevar a cabo y en qué lugar sobre el campeonato ya previsto. ¿De cuál usted habla? De la última, de lo que es información a los padres. Ah, No ya, es entonces, como, claro, es informar sí, dónde se va a realizar, claro, qué se van a transportar, si usted los va a dejar a su casa, y toda esa información tiene que de hacer a los padres. claro. Es Fase como de una la, autorización. sí, fase de la programación. Teniendo a lo expuesto por día, Lucea, dentro de la programación existen las fases de análisis diagnóstico, fase de planteamiento de elaboración y dice lo que voy a utilizar, fase de ejecución y fase de evaluación. Aquí es contenidos medios, lo que voy a utilizar. Ya, estas son las fases de una programación, ¿sí? Análisis diagnóstico previo, fase de planteamiento de elaboración, fase de ejecución y lo demás. Aquí tenemos elementos de programación de aprendizaje deportivo, objetivos, contenidos, medios, métodos, instrucciones. Mire, aquí está un organigrama. Objetivos generales, orientaciones didácticas, evaluación, contenido y recursos especiales, temporales y humanos. Lea Mora. A ver, objetivos generales. En la programación de un aprendizaje deportivo se deben determinar los objetivos o resultados finales que se espera conseguir a la finalización de un periodo de enseñanza completo, cuya duración puede ser de 1 o varios años. Ejemplo, finalizar con el entorno deportivo, iniciar en los aspectos técnicos básicos. Ya, estos son los objetivos generales, ¿sí? ¿Tienen entendido lo que son los objetivos generales o alguien que quiera decir algo sobre lo que leyó la compañera Mora? Los objetivos generales en sí es todo lo general, como se puede decir en bruto, todo lo que concierne a la programación, o lo que concierne al proyecto, todo lo que usted quiere conseguir, ¿sí? Un objetivo general, uno solo, un objetivo general, que encierra todo el contexto, ¿sí? Dice aquí, familiarizar con el entorno deportivo, iniciar los aspectos técnicos y básicos. Este es el concepto general, el objetivo general, ¿sí? Iniciar en los aspectos técnicos y básicos de cualquier deporte o disciplina que se quiera dar. Lea Valencia. Contenidos.
Contenido entendidos como los medios para lograr los objetivos propuestos en el ámbito deportivo. Pueden diferenciarse de contenidos técnicos, bote, pase y tiro en baloncesto. Táctico y fundamento básico de defensa y ataque. Físico, cualidades físicas básicas y coordinativa. ¿Para qué me cambió? Coordinativa y psicológico. Ya. Profe, tiene el audio apagado. A ver, ya, entendido. Gracias, Cagua. Gracias, Samantha, la que expresó. Entendidos como los medios para lograr los objetivos propuestos, ¿sí? Estos son los contenidos. Todo lo que está dentro, todo lo que se va a aplicar para obtener los objetivos, para alcanzar los objetivos, ¿sí? Para llegar a los objetivos que se ha trazado, ¿sí? En el ámbito deportivo pueden diferenciarse los contenidos como los contenidos técnicos, como hablaba acá, que era la iniciación de la técnica, entonces aquí colocan lo que son los objetivos técnicos, ¿sí? Los fundamentos y todo lo demás. Lea Cagua. Ya. A ver, medios y recursos didácticos. Medios o recursos didácticos implica el diseño de la intervención docente del conocer, enseñar, para que se adecue lo más posible a la característica de los alumnos y la mejor consecuencia de los objetivos propuestos. Ya, como sabemos, la didáctica, ¿de qué se enseña la didáctica? Es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces aquí nosotros tenemos claro que la intervención del docente, del entrenador para enseñar, el cómo va a enseñar, ¿sí? El cómo va a enseñar. Entonces aquí está para que se adecue lo más posible a las características de los alumnos. Siempre tenemos que trabajar en características de los alumnos, no al docente, no al entrenador. Siempre tenemos que direccionarnos hacia el deportista. Lea Escobar. Lea, gracias. Métodos e instrumentos de evaluación. Métodos e instrumentos de evaluación. Se deben determinar en primer lugar los criterios de evaluación que voy a evaluar, relacionados con los objetivos propuestos y los instrumentos que se van a utilizar. ¿Cómo evaluar? La evaluación sirve en primer lugar para valorar la eficacia del programa en cuanto a si se consiguen o no los objetivos propuestos. Y en segundo lugar, para modificar todo aquello que sea susceptible de mejora de la propia programación del técnico y del deportista. Tiene el micrófono apagado, dicen. ¿Qué nos puede decir de lo que leyó Jocelyn? Ya que habla de métodos e instrumentos de evaluación que pues son como las variables que nosotros nos proponemos de qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Relacionado con lo que se quiera, a donde se quiere llegar. Ya, esto es buscar los criterios de evaluación, sí, buscar los criterios de evaluación. ¿Cómo usted va a evaluar? ¿Sí? ¿Qué método va a utilizar para evaluar esa programación o a esos deportistas que están interviniendo en la evaluación o en el programa de enseñanza? Específicamente eso es lo que dice ahí. Sí, Jocelyn. Sí, Lo mismo que usted dijo en otras palabras, ya. Lea Landazuri. Landazuri. Lea Neisel. Interpretación de la programación de la enseñanza deportiva. Para la interpretación de la programación deportiva,
es necesario tener conocimiento sobre la modalidad deportiva específica y el tipo de enseñanza que se debe realizar en cada fase de formación. Conocimientos técnicos y didácticos. Ya, ¿qué nos puede decir, Neise, de eso que estás leyendo? Que para la interpretación de la programación de la enseñanza deportiva, hay que tener conocimientos de el ámbito deportivo que se esté practicando. Ya, la interpretación de la programación de la enseñanza, de la enseñanza deportiva. Esto quiere decir que para realizar un plan de enseñanza, ¿sí? Un programa de enseñanza, debe conocer, ¿sí? Si usted va a realizar un programa o una programación de fútbol, tiene que saber de fútbol. Si quiere de básquet, tiene que saber de básquet. Si quiere de tenis, tiene que saber de tenis, ¿sí? Específicamente habla de esto, ¿sí? Y los recursos didácticos, cómo va a enseñar, ¿sí? Los métodos que va a utilizar para llegar a ese determinado grupo etario que usted va a referenciar o va a tener en la programación o en el proyecto que usted vaya a elaborar, ¿sí? Para poderlo ejecutar. Tiene que conocer. ¿Quién lee? Elaboración y aplicación de programas de iniciación deportiva. Evaluación inicial. Establecimiento de objetivos de enseñanza. Selección de contenidos. Secuenciación y temporalización. Diseño de progresiones de enseñanza en sesiones. Diseño de métodos de enseñanza. Selección de medios a emplear, instalaciones y materiales. Evaluación continua y final. Mire cómo están ahí apuntando la flecha, ¿sí? Evaluación final, inicial con evaluación inicial con evaluación continua y final, ¿sí? Establecimiento de objetivos de enseñanza va también con la evaluación final, la selección de medios a emplear, diseño de método de enseñanza, diseño de programación de enseñanza, secuencia y temporalización y sesión de contenido. Establecimiento de objetivos de enseñanza. Esto es un organigrama. Evaluación, lea Pineda. Evaluación según el momento en que se aplique. Se puede diferenciar en una evaluación inicial, tratar de comprobar el nivel de partida de nuestros alumnos, capacidades, conocimientos previos, etc. Una evaluación formativa, aquella que se realiza durante el proceso de enseñanza, aprendizaje, para constatar si existe o no asimilación del trabajo realizado. Y una evaluación sumativa, la resultante de toda la recogida de información que durante el proceso se ha estado realizando y o con evaluación final que se haya podido llevar a cabo con alguna prueba específica. Ya, está hablando de la evaluación, ¿sí? Tratar de comprobar el nivel de partida, la evaluación inicial, ¿sí? Y la evaluación final ya sabemos que es evaluar todos los resultados. Ya, faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos para que termine la clase. Vamos a seguir con las diapositivas. Una consulta. Dígame. Ya, digamos, de acuerdo al realizar una planificación, cualquier grupo etario, cualquier
cualquier rama deportiva. La planificación en estos grupos son diario, semanal, quincenal, mensual. ¿Cómo uno realizaría una planificación de acuerdo, bueno, a la edad o al grupo etario que uno vaya a enseñar? Ya, si es en iniciación vamos a hablar de planes, ¿sí? Son de sesiones, de sesiones que se llevan a cabo semanal, mensual. ¿Sí? Son sesiones pequeñas con referencia a introducción al niño al deporte, ¿sí? En juegos lúdicos. ¿Sí? Ya cuando se habla de deportistas de alto rendimiento, ya se hace una planificación, se hacen unos macrociclos que se dividen en mesociclos y después en microciclos, ¿sí? Hace una planificación para un año, pero va a empezar del micro para llegar hasta el macro, ¿sí? Eso es una planificación. Macro, meso y micro. Pero se empieza desde el micro. En el orden están así, macro, meso y micro. Pero inicia con los micros. ¿Por qué inicia con los micros? Porque son los que se los aplica en la semana, ¿sí? Así es, Yucha, o estoy equivocado. Usted que ya le han aplicado planificaciones anuales. En micro creo que era el de semana.